Noticias de última hora del programa SNAP EBT, cupones de alimentos. Traemos información muy fresca desde la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y es el que lidera el programa de SNAP a nivel federal. Octubre es un mes muy importante en muchos programas, tanto sociales como programas alimentarios. Pues SNAP es uno de esos programas que se ven afectados en este mes. Se ve afectado de buenas y de malas maneras. Recordemos que en este mes de octubre de este año 2023 llega el aumento del COLA para este próximo año 2024. Eso sí, ya mismo entra en vigor este nuevo aumento. Pero no solo se trata de eso, sino que también llegan nuevos cambios. Entran nuevos requisitos, nuevas edades para ser elegible. Y viene algo muy importante. Vienen los nuevos límites de ingresos. La elegibilidad del programa de asistencia nutricional alimentaria está cambiando. A partir de este mes de octubre se aumentaron los límites de ingresos, algo muy importante para todos. Y es que esto implica lo siguiente, y es que personas que antes no eran elegibles para recibir esta ayuda económica, pues puede que ahora sí lo sean. Para poder explicar exactamente el contexto de los límites de ingresos, vamos a darle unos ejemplos. Para una familia de 4 personas, la cual solía quedar fuera del programa de SNAP, si es que tenía ingresos mayores a los $3,007 en punto, pues ahora, con un ingreso de hasta $3,250, esta familia, con la misma cantidad de integrantes que son 4 personas, puede volver a calificar y volverse elegible para la asistencia de los también llamados cupones de alimentos. Actualmente hay 3 distintas maneras de poder evaluar tu elegibilidad. La primera de ellas tiene que ver con tu ingreso mensual neto. Luego de esto, obviamente vamos a deducir los impuestos y otros tipos de deducciones a las cuales tú estés sometido. Solamente estamos hablando del valor neto. Pues bueno, la siguiente información es la que te va a ayudar a determinar tu calificación. Si tu hogar es de una persona, un solo familiar, o sea, prácticamente tú mismo, tu ingreso máximo puede ser de $1,215 mensuales. De este modo tú eres elegible. Ahora, veremos cómo es que se va determinando si es que tú tienes más personas. Si tu hogar cuenta con 2 familiares, máximo puedes ganar $1,644. Si tu hogar tiene 3 familiares, máximo puedes ganar $2,072. Si tu hogar tiene 4 familiares, puedes ganar máximo $2,500. Si es un hogar de 5 familiares, son $2,929. Si tu hogar es de 6 familiares, son $3,357. Si es un hogar de 7 familiares, son $3,785. Y por último, un hogar de 8 familiares máximo puedes ganar $4,214. Luego de este número tú tienes personas adicionales y a ellos se les suma $429. Ahora también existen otras formas en las cuales usan fórmulas para poder evaluar tu elegibilidad y es el ingreso mensual bruto de un hogar, el cual tiene que estar por debajo del 130% del nivel federal de pobreza. Esto es un índice que se mide a nivel estatal. Finalmente, en el caso de los hogares que cuentan con miembros de la tercera edad, deben cumplir con el límite de ingresos netos, pero no con el límite bruto. Recordemos que también entraron en vigor nuevos requisitos laborales de SNAP. Los cambios en el SNAP se autorizaron como parte del acuerdo sobre el techo de la deuda que sucedió a principios de este año, aumentando el requisito de edad para los adultos sanos y que no tienen dependientes. Esta edad aumentó a los 50 años. Este fue el cambio que sucedió el 1 de septiembre. Pues bueno, nuevamente en este mes de octubre se aumentó la edad una vez más. Este subió hasta los 52 años. Este prácticamente es el cambio que a muchos podría poner en riesgo de perder su elegibilidad y que de este modo queden fuera del programa SNAP. Recuerden que están exentos los jóvenes de 18 a 24 años que ya no están en cuidado de crianza.
Además de esto, podría haber más cambios en el programa de SNAP con el próximo proyecto de ley agrícola, ya que los legisladores de ambos lados están buscando ampliar o limitar el acceso a los cupones de alimentos. Como bien sabemos, este es uno de los rumores más grandes que existe actualmente en el Congreso, y es que quieren restringir el programa, porque para ellos es un gasto grande de dinero. El actual proyecto de ley expiró el 30 de septiembre, y el Congreso aún no ha presentado ninguna legislación a nivel de comité. El personal del Comité de Agricultura de la Cámara y del Senado afirma que todavía están divididos sobre algunos de los puntos más importantes del proyecto de ley. Ahora bien, tomando en cuenta este tema de los cambios, los aumentos, las buenas y las malas noticias para los beneficiarios, pues hoy queremos mencionar un poco el progreso al acceso de los productos que se pueden comprar con sus cupones de alimentos en los minoristas. Y es que 19 minoristas, tan solo en este mes de octubre, van a aceptar pagos de SNAP. O sea, se sigue aumentando la cantidad de minoristas. Recuerden que no se puede utilizar cupones de alimentos en todas partes, pero algunos minoristas, que son los más importantes en Estados Unidos, aceptan pagos con tarjeta de SNAP EBT en las tiendas y para los pedidos en línea. Cada año se añaden más y más minoristas a la lista. Incluso hasta los servicios de entrega se están incorporando a la mezcla. Tenemos, por ejemplo, el último anuncio por parte de Uber Eats, que los beneficiarios de SNAP podrán pagar sus compras usando la aplicación de Uber Eats a partir del próximo año 2024. Estamos hablando que es el primer mercado de comestibles en línea que acepta pagos de SNAP en los 50 estados y en Washington, D.C. Según el Consejo Nacional sobre Envejecimiento, más del 80% de los beneficios de SNAP se utilizan en los minoristas más grandes. Pues perfecto, vamos a traerles la lista más específica que podrán encontrar sobre dónde puede utilizar sus beneficios de SNAP desde este mes de octubre de este año 2023. Empezaremos hablando de los minoristas tradicionales que aceptan SNAP. Alrededor de 248,000 minoristas son los que participan en SNAP en todo el país, y esto es según la información proporcionada por el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. La mayoría de las tiendas que venden comestibles aceptan SNAP en la caja registradora. Incluido tenemos supermercados, mercados agricultores, tiendas de conveniencia, farmacias, gasolineras, tiendas especializadas y mucho más. Pues bueno, estos son algunos de los nombres más importantes que veremos que aceptan SNAP en tiendas. Tenemos a tiendas como ser 7-Eleven, Albertsons, Aldi, Beach Wholesale Club, Costco, tenemos a Dollar General, Family Dollar, tenemos a Kroger, a Major, a Safeway, Sam's Club, Target, Walmart, Whole Foods y otros más que son muy pero muy importantes. Recordemos que para poder obtener una lista más completa puede consultar también con el localizador de minoristas de SNAP del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Hacerlo va a permitirle a usted ubicar minoristas autorizados por SNAP que están más cercanos e ingresando una dirección, una ciudad, un estado o simplemente su código postal. Segundo, veremos las tiendas que aceptan pagos de SNAP en línea actualmente. Los 50 estados y el Distrito de Columbia participan en el programa piloto de compras en línea de SNAP proporcionado por la USDA. Es un programa que permite a los beneficiarios de SNAP comprar alimentos en línea para poder recogerlos o entregarlos a domicilio. Es obvio que no todos los minoristas permiten a los compradores usar sus tarjetas EBT en línea, pero eso sí, también puede consultar con la lista oficial para ver qué tiendas aceptan los pagos de SNAP en línea en su estado. Además, tenga en cuenta que se va a necesitar otra forma de pago para poder pagar artículos que no son elegibles para SNAP, poder pagar las tarifas de envío o otros cargos asociados. Las siguientes tiendas que veremos y servicios aceptan pagos de SNAP en línea. Tenemos a Amazon, a Costco, a Instacart, que es una aplicación muy conocida. Tenemos a Kroger, a Major, a Publix, a Safeway, a Sam's Club. Tenemos a Target,
Ahora tendremos a Uber Eats, tenemos a Walmart y también por último tenemos a Whole Foods. Estas son las más importantes que estaremos viendo en los Estados Unidos. Y bueno, por último tenemos también los restaurantes que aceptan SNAP. Sé que muchos no lo saben, pero muchos restaurantes en varios estados pueden aceptarle sus pagos SNAP. Algunos estados permiten que los beneficiarios de SNAP utilicen su tarjeta EBT, claramente en ciertos restaurantes, y esto funciona a través del programa de comidas en restaurantes. Actualmente son contados los estados que pueden brindarnos esto. Son Arizona, California, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Rhode Island y Virginia. Ellos operan con este programa y no todos los restaurantes aceptan los pagos por SNAP. Incluido si es que califica para el programa y su estado sí participa, pues bueno, es recomendable llamar con anticipación y pues preguntar en el restaurante si es que aceptan su tarjeta EBT. Bueno, veamos la lista de restaurantes que están aceptando estos pagos. Sin embargo, esto puede variar un poco según su ubicación. Entre ellos tenemos a Arby's, a Burger King, a Carl's Jr., tenemos a Dairy Queen, a Jack in the Box, tenemos a KFC, a Little Caesar Pizza, tenemos McDonald's, tenemos Panda Express, Papa John's, Popeyes, Starbucks, Subway, tenemos el famoso Taco Bell y por último tenemos a Wendy's. Recuerden, siempre es bueno primero llamar, anticiparse ante la ocasión y que de este modo pues usted sepa con confianza que sí puede utilizar sus beneficios de SNAP para pagar su comida.